interés por la genealogía nació como en el año 1997 y después, más adelante, como en el 2009, ya inicié mi trabajo ya más en forma, abriendo un portal de internet que se llama Jenny Family. Mi afición por la genealogía se inició, como había indicado hace un momento, hace como 23 años. La genealogía es una rama de la historia y yo me gradué en historia en el año 1971. Bueno, yo empecé mi labor en este ramo de la genealogía primero en base a datos que me dio mi padre. Después yo, por cuenta propia, comencé a investigar en diferentes, en el archivo de la curia, en el archivo de la parroquia de Escazú. Incluso hay datos más viejos que tuve que ir hasta los archivos nacionales. El aporte sobre el estudio genealógico que estoy haciendo va a ser de muy buena información para mis familiares y amigos de la red. El impacto que va a tener para mi familia va a ser muy importante, porque yo doy información de fechas de nacimiento, fechas de matrimonios, defunciones, primera comunión, fechas de bautizo y datos que le va a interesar a mis familiares. Buenas noches. A continuación ofreceré una reseña genealógica de mi familia, comenzando por mis hijos. Jania Flores Gómez, José Rafael Flores Gómez y Andrés Felipe Flores Gómez. En el caso, el nombre mío es José Rafael Flores Alvarado, nacido el 20 de abril de 1947. Mis padres se llaman Juan Rafael Flores Saborío y Flora María Alvarado Vargas. Mis abuelos paternos se llamaron Juan Miguel Flores Fernández, nacido en 1882 y fallecido en 1942. Él fue casado con María Josefa Saborío Vadilla, nacida en 1885 y fallecida en 1976. Los padres de mi abuelo Juan Miguel Flores se llamaron José Pascual Flores Carranza, nacido en 1844 y fallecido en 1906. Él fue casado con Raimunda Fernández Vargas, nacida en 1844 y fallecida en 1919. Los padres de mi bisabuelo José Pascual Flores Carranza se llamaron Juan Miguel Flores Bonilla,
nacido en 1811 y fallecido víctima del cólera en 1856. Él era casado con Blasa Carranza Bustamante, nacida en 1816 y fallecida en 1893. Los padres de mi tatarabuelo Miguel Flores Bonilla se llamaron José Cosme Flores León, nacido en San José en 1764 y fallecido en 1812. Él fue casado con María Manuela Bonilla, nacida en 1759 y fallecida en 1821. La madre de José Cosme Flores León se llamaba Catalina Flores León, que tuvo hijos naturales. Ella nació en 1743 y falleció en 1767. Los padres de Catalina Flores León se llamaron Marcos Cayetano Flores, nacido en Cartago en 1730 y fallecido en 1785, dice ahí. Y la esposa era Tiburcia de León Valverde, nacida en Cartago en 1725 y fallecida en 1794. Marcos Cayetano Flores era hijo de Josefa Flores, una mulata de Cartago, que fue la que dio origen a los Flores, nacida en 1700 y fallecida en 1738. Este estudio va a ser importante para las actuales y futuras generaciones porque yo doy información de que abarca más o menos unos 4 o 5 siglos. Y los datos que doy van a ser de sumo interés para mis familiares. Bueno, por el lado de la familia de los Flores, he llegado a encontrar información que abarca desde el año 1700, donde una mulata Josefa de Flores, nacida en Cartago, dio inicio a lo que representa la familia Flores, que se esparció después de Cartago hacia el oeste del Valle Central y llegaron a Desamparados, Escazú, Barba y otros lugares. Bueno, el impacto que va a causar esta información del árbol genealógico de mi familia va a ser sumamente importante, porque por medio de las redes sociales la información se guarda y los datos son bastante precisos. Y yo ahí aporto mucha información que mis familiares tal vez no tienen idea. Bueno, el reto más importante que he tenido es que mucha de la información me ha costado encontrarla.
tengo algunos amigos que también se dedican a estas actividades que me han dado grandes aportes. Puedo citar el caso de un señor que ya falleció, que se llamaba Alfredo Petillo. Él desciende de los Saborío y él me dio muchísima información que abarca como desde 1590 hacia nuestros días. Después tengo también que citar a otro amigo de la red, es Vinicio Hidalgo, que también me dio bastantes aportes para hacer este árbol. Mi abuelita María Josefa Saborío Badilla, nacida en 1885 en Escazú y fallecida en 1976, era hija. Los padres de mi abuelita María Josefa Saborío Badilla se llamaron Silverio Saborío Vargas, nacido en Tibás en 1853, fallecido en Escazú en 1938. La esposa se llamaba María Dionisia Badilla Fernández, nacida en 1861 y fallecida en 1904. Los padres de mi bisabuelo Silverio Saborío Vargas se llamaron Ramón Saborío Rociel, nacido en 1815 en Tibás y fallecido en Escazú en 1875. Él fue casado con Josefa Vargas Jiménez, nacida en 1828 y fallecida en 1902. Después, los padres de Ramón Saborío Rociel se llamaron Ramón Saborío Ramírez, nacido en Tibás en 1787 y fallecido en 1830. Él era casado con Casimira Rociel Navarro, nacida en 1789 y fallecida en 1871. Después, los padres de Ramón Saborío Rociel se llamaron Juan Saborío y Quesada. Tengo solo fecha de nacimiento 1763. Él era casado con Rosa Ramírez Salazar, nacida en 1768. Juan Saborío y Quesada era hijo de Ramón Astúa y Soto y Lucía Saborío y Quesada, pero en este caso, como el esposo se murió muy joven, entonces los hijos heredaron el apellido de la madre, Lucía Saborío y Quesada. Lucía Saborío y Quesada era hija del capitán Juan Manuel de Saborío y Ballesteros y de Petronila Quesada Jiménez. El capitán Juan Manuel de Saborío y Ballesteros era hijo de José de Saborío y Ballesteros, nacido en 1650 en Cartago y fallecido en 1680. Este era casado con Juana de Ballesteros del Castillo. José de Saborío y Ballesteros, nacido en Cartago en 1650 y fallecido en 1680. Él fue casado con Juana de Ballesteros y del Castillo.
Supuestamente José de Saborido y Ballestero era hijo de Matías Ballestero de Zúñiga Saavedra y de doña Ana Inés Mayor de Benavides Grado y Solano. Mi madre, Flora María Alvarado Vargas, nació en Escazú en 1926, falleció en el 2016. Era hija de Andrés Alvarado Delgado, nacido en 1877 y fallecido en 1927. La esposa era Mercedes Vargas Quesada, nacida en 1883 y fallecida en 1958. Mi abuelo Andrés Alvarado Delgado era hijo de Eduardo de la Trinidad Alvarado Solano, quien era casado con Concepción Delgado Sandí. Después, los padres de Eduardo de la Trinidad Alvarado Solano se llamaron Vicente Alvarado y Ramona Solano Vargas. Después, los padres de Concepción Delgado Sandí se llamaron Francisco Delgado y Baltasara Sandí Monje. Vicente Alvarado era hijo de Ambrosio Alvarado Castro y este a su vez, este era casado con Juana Mora Jiménez y Antonio Alvarado Castro era hijo de José Miguel Alvarado y de Vicenta Castro. Mi bisabuela Concepción Delgado Sandí, nacida en 1864 y fallecida en 1917, era hija de Francisco Delgado y de Baltasara Sandí Monje, nacida en Escazú en 1831. Baltasara, mi tatarabuela Baltasara Sandí Monje, era hija de Valeria Sandí Monje, hija natural, y Valeria Sandí Monje era hija de Juan Bautista Sandí y de Benita Monje. La investigación genealógica es de nunca acabar. Cada día encuentro más información y todo eso lo pongo en la base de datos que tengo. Los datos importantes que me he encontrado en estas investigaciones fue el caso de mi tatarabuelo Miguel Flores Bonilla, que murió víctima del cólera en 1856 y dejó familia muy pequeña. Después también mi abuelo paterno, Miguel Flores, al casarse con mi abuelita Josefa Saborío, resulta que el matrimonio fue anulado porque tenían un rasgo de parentesco como en tercer grado. Entonces después tuvieron que pedir dispensa al obispo de la época para que después les concediera el matrimonio. Bueno, tal vez el asunto
negativo no, sino tal vez lo que me llamó la atención es que en el caso de mi bisabuelo, José Flores Carranza, él murió víctima de tuberculosis, murió un fin de semana y la parroquia de Escazú no, no tiene registrado en el libro de defunciones el funeral de mi bisabuelo. Solo por medio del registro civil sí logré conseguir esa información. En el archivo fotográfico que tengo de mis familias, las fotografías más viejas fueron las de mi bisabuelo paterno, Silverio Saborío Vargas, que es una foto tomada como a finales del siglo XIX. Luego también, otra de las fotografías más viejas que tengo es la de mi bisabuela materna, que se llamó Rafaela Celestina Quesada Quesada. Esas son las fotografías más viejas que tengo. Luego tengo fotos de mis abuelos paternos y maternos. No tengo foto de mi bisabuelo paterno, que se llamó José Flores Carranza. La información sobre los Flores la tengo desde el año 1700 para acá. Pero como yo también provengo de los Saborío, tengo todavía información de más atrás, que corresponde al primer Saborío que vino de España a Costa Rica, como en 1590, que se llamó Domingo de Saborido y Paradinos. Bernardita Gómez Alfaro, mi señora, nació el 6 de junio de 1954. Bernardita Gómez Alfaro era hija de Adrián Gómez Brenes, nacido en 1921 en San Rafael de Oriamuno y fallecido en 1979. La esposa de Adrián Gómez Brenes se llamaba María Isabel Alfaro Leiva, nacida en 1934 y fallecida en 1962. Adrián Gómez Brenes era hijo de Vicente Gómez Álvarez y de Susana Brenes Brenes. De Susana tengo que nació en 1898 y falleció en 1959. Vicente Gómez Álvarez era hijo de Juan Gómez y de María Álvarez. Susana Brenes, nacida en 1898 y fallecida en 1959, era hija de Gregorio Brenes y de Juana Brenes. Las fuentes de información con las que obtuve estos datos son las siguientes. Primero, el archivo de la parroquia de San Miguel de Escazú. Después, el archivo de la Curia Metropolitana, registro civil y el portal de internet de Family Search. Bueno, las fuentes de información de las que he conseguido todos estos datos las voy a citar de la siguiente manera. Primero, el archivo de la parroquia de Escazú. Después, el archivo de la Curia Metropolitana. Un portal de internet que se llama Family Search. Y después, información de unos parientes
uno que se llamó Alfredo Petillo, que él desciende de los saboríos, y él me dio alguna información sobre los primeros saboríos que llegaron a Costa Rica. Luego también un pariente lejano que también me ayudó en este estudio, que se llama don Óscar Saborío Valverde.